Imagínate subir a una máquina que puede matarte antes de que el enemigo te vea. No por una bala, no por un misil, sino porque el avión en el que estás sentado lleva semanas quemándose solo, fallando en pleno vuelo, sin previo aviso. Eso no es guerra. Eso es ruleta rusa con alas. Hoy vamos a hablar de los bombarderos más odiados y más peligrosos de la historia. No temidos por el enemigo, sino por sus propias tripulaciones. Quédate hasta el final porque el último de esta lista sigue volando hoy mismo. El ataúd llameante, Henkele 177 Grave. En 1942, la Luftwaffe presentó su único bombardero pesado de largo alcance, el Henkele 177 Grave. Sobre el papel era impresionante. En la práctica, era una pesadilla. Su sistema de propulsión era un experimento fallido desde el primer día. En lugar de 4 motores independientes, los ingenieros alemanes los emparejaron de 2 en 2 para mover una sola hélice. El resultado fue sobrecalentamiento constante, vibraciones brutales e incendios en pleno vuelo. Las tripulaciones no tardaron en ponerle nombre. Lo llamaron el ataúd llameante. Las misiones sobre el frente oriental se convertían en carreras contra el fuego. Cabinas llenas de humo, mandos que no respondían, pilotos tomando decisiones de vida o muerte mientras las llamas lamían los motores. Cada despegue era una apuesta. Y muchos la perdieron. El asesino de viudas, Martin B-26 Marauder. En 1941, el ejército estadounidense recibió el Martin B-26 Marauder con grandes expectativas. Lo que nadie esperaba era que sus propios pilotos comenzaran a llamarlo la viuda negra antes de entrar en combate real. Velocidad de aterrizaje altísima, envergadura corta y un margen de error prácticamente inexistente. Los pilotos que venían de aparatos más perdonadores simplemente no estaban preparados. Las pistas de entrenamiento se convirtieron en cementerios de aluminio. El ejército tuvo que detener operaciones, rediseñar el avión y reentrenar a toda la plantilla de pilotos desde cero. Eventualmente el Marauder se convirtió en un bombardero respetado. Pero los que volaron las versiones iniciales nunca olvidaron ese miedo frío al empujar el acelerador. El avión que nadie quiso, Brewster SB-2 Abu Qaneer. En 1942 llegó el Brewster SB-2 Abu Qaneer prometiendo ser un bombardero en picado efectivo. Lo que entregó fue exactamente lo contrario. Escasa potencia, estructura débil, respuesta torpe en los mandos. Los mecánicos luchaban cada día con fallos mecánicos que aparecían de la nada. La Royal Air Force se negó a usarlo en operaciones reales. La Marina de Estados Unidos lo relegó a entrenamiento. El Buccaneer no derribó un solo enemigo. Pasó a la historia como símbolo de dinero mal gastado y vidas puestas innecesariamente en riesgo. El bombardero del hangar, Sword Stirling. Gran Bretaña depositó grandes esperanzas en el Sword Stirling en 1941. Pero nació con un defecto imposible de corregir. Su envergadura fue recortada para que cupiera en los hangares existentes. Esa decisión burocrática le costó la vida a cientos de tripulantes. Con esa envergadura reducida el Stirling no podía alcanzar alturas seguras. Volaba bajo. Y volar bajo sobre Alemania era casi una sentencia de muerte. La Flak lo alcanzaba con facilidad. Los cazas nocturnos lo despedazaban. Las tripulaciones lo usaban mientras esperaban algo mejor. Y ese algo mejor llegó. Pero no antes de cobrar un precio muy alto. El error que se convirtió en leyenda, Avro Manchester. En 1940 llegó el Avro Manchester con una promesa enorme y un problema devastador. Sus motores Rolls-Royce Vulture fallaban con una regularidad aterradora. Misión tras misión, los pilotos regresaban con un motor menos, o no regresaban. Las pérdidas fueron devastadoras y la RAF no tardó en retirarlo. Pero la historia tiene su ironía. El Manchester fue la base sobre la que se construyó el Avro Lancaster, quizás el mejor bombardero pesado de la Segunda Guerra Mundial.
El fracaso más grande de la aviación británica dio origen a su mayor éxito. Pero las tripulaciones originales no tuvieron el privilegio de saberlo a tiempo. Sangre por un diseño apresurado. Handley Page Halifax MKI-2. Los primeros Halifax de 1940 eran lentos, mal equipados y con motores que no daban el rendimiento prometido. Las tripulaciones los volaban en misiones nocturnas largas sabiendo que iban en inferioridad de condiciones. La defensa era escasa. Los cazas nocturnos alemanes lo sabían perfectamente. Las pérdidas fueron enormes. Las versiones posteriores mejoraron y llegaron a ser respetadas. Pero los hombres que volaron los primeros modelos pagaron con sangre un precio que nadie debería haber tenido que pagar. El avión maldito, Blackburn Botha. El Blackburn Botha fue introducido en 1940 como avión de reconocimiento y torpedo. Duró menos de un año en servicio de primera línea. La visibilidad era pésima, los mandos pesados, y su tendencia a entrar en pérdida a bajas velocidades era un secreto a voces. La tasa de accidentes fue tan alta que la RAF lo retiró antes de que el propio avión terminara con más tripulaciones que el enemigo. Los pilotos asignados al Botha lo recibían como una mala noticia. No había forma de ponerle buena cara. El campo de matanza, Fire y Battle. Si hay un avión que simboliza la tragedia de la guerra aérea temprana, ese es el Fire y Battle. Lento, con poca defensa y sin blindaje real. Los cazas alemanes lo derrumbaban sin esfuerzo. Pero la RAF lo seguía mandando al frente porque no había otra cosa. En algunas operaciones de mayo de 1940 las pérdidas superaron el 40% en una sola misión. Escuadrones enteros desaparecieron en días. Las tripulaciones sabían lo que les esperaba. Y aún así despegaban. Eso no tiene nombre en ningún idioma. La puerta de granero voladora, Armstrong Whitworth Whitley. El Armstrong Whitworth Whitley llegó en 1937 y ya era viejo antes de que la guerra empezara. Lento, de techo bajo, con esa postura de vuelo con el morro inclinado hacia abajo que le valió el apodo de puerta de granero voladora. Las misiones nocturnas sobre Alemania eran noches largas, heladas y peligrosas. Sin calefacción real. Sin velocidad para escapar. Sin altura para mantenerse fuera del alcance de la flak. Era aguantar y rezar. El gigante soviético roto, Petliakov P-8. La Unión Soviética entró a la guerra con un único bombardero pesado de 4 motores, el Petliakov P-8. Solo se construyeron 79 unidades. Los motores fallaban con frecuencia inquietante. La calefacción era deficiente en misiones sobre el Ártico soviético. Los incendios en vuelo eran demasiado comunes. Los que volaron el P-8 regresaban con historias de aterrizajes forzosos en la tundra y motores en llamas sobre el mar de Barents. Sobrevivieron por pura suerte. El túnel del infierno, Convair B-36 Peacemaker. En 1949 llegó el bombardero más grande jamás construido. El Convair B-36 Peacemaker. 6 motores de pistón y 4 reactores. Misiones de 40 horas que quitaban la cordura. Para ir de la cabina delantera a la trasera, la tripulación tenía que arrastrarse por un túnel estrecho, sin presurizar y helado. Los sistemas fallaban constantemente. Las alas flexionaban de forma alarmante en turbulencias. Los motores se incendiaban con regularidad. Nadie lo amaba. Pero nadie podía prescindir de él en los primeros años de la Guerra Fría. El jet que mataba a sus pilotos, Boeing B-47 Stratojet. El Boeing B-47 Stratojet llegó en 1951 con aspecto de futuro. Pero ese futuro era brutalmente peligroso. El tren de aterrizaje en bicicleta era extremadamente difícil de manejar. Los motores se apagaban en pleno vuelo. Las pérdidas fueron en los cientos, no en combate sino en accidentes. Un fallo en el momento equivocado y no había segunda oportunidad. Nadie que lo voló lo recordó con cariño. La copia que no funcionó.
Tupolev Tu-4. Cuando la Unión Soviética capturó varios B-29 estadounidenses, Stalin ordenó copiarlos exactamente. Así nació el Tupolev Tu-4. Pero copiar alta tecnología en la industria soviética de posguerra tenía sus consecuencias. Motores menos fiables. Navegación primitiva. Calefacción insuficiente para Siberia. Las tripulaciones en misiones de largo alcance sabían que si algo salía mal, el rescate era improbable. El Tu-4 fue un parche estratégico. Pocos lloraron cuando llegó su reemplazo. El Ártico interminable, Tupolev Tu-16 Bayer. El Tupolev Tu-16 entró en servicio en 1954 como pilar del bombardeo soviético. Los primeros modelos tenían motores poco fiables y cabinas que hacían las misiones sobre el Ártico algo cercano a la tortura. La velocidad de aterrizaje elevada y la visibilidad limitada convertían las pistas en mal estado en un riesgo real. Las versiones posteriores mejoraron. Pero quienes volaron los primeros modelos guardaban esas misiones sobre el hielo ártico con una mezcla de orgullo y cicatrices invisibles. La flota que se partió sola, Vickers Valiant. El Vickers Valiant entró en servicio en 1955 como símbolo de la disuasión nuclear británica. Durante años nadie dudó de él. Luego llegó la realidad. Fisuras de fatiga aparecieron en los largueros del ala. En 1965, tras un accidente fatal, toda la flota fue inmovilizada de golpe. Las tripulaciones que habían volado el Valiant con total confianza descubrieron que el avión tenía un defecto estructural que nadie había detectado a tiempo. Esa sensación de traición es difícil de describir. El incontrolable Martin B-57B Canberra. El Martin B-57B era una versión americana del diseño británico. Pero la adaptación trajo sus propios problemas. Los asientos eyectables fallaban con demasiada frecuencia. El avión tenía tendencia a entrar en barrenas planas a gran altitud de las que era casi imposible recuperarse. Fugas hidráulicas e incendios en los motores eran quejas habituales. La tasa de accidentes era elevada. No era el favorito de nadie. El devorador de hombres, Tupolev Tu-22 Blinde. El Tupolev Tu-22 Blinde llegó en 1962 como el primer bombardero supersónico soviético. Sus motores se apagaban en los momentos más críticos. La cabina era estrecha y la visibilidad mínima. Su tasa de accidentes rozó el 50% en ciertos periodos. Las tripulaciones lo llamaban el comedor de hombres. No era un elogio. Era una advertencia. Cada misión era una negociación con la muerte. Y muchas veces la muerte ganaba. La mejora que llegó tarde, Tupolev Tu-22M Backfire. El Tupolev Tu-22M de principios de los 70 mejoraba al Tu-22 en muchos aspectos. Pero las primeras variantes seguían cargando con motores poco fiables y sistemas de una complejidad que complicaba el mantenimiento. Las tripulaciones en misiones sobre territorio hostil sabían que si algo fallaba allá fuera, el rescate era casi imposible. El Tu-22M llegó a ser respetable con el tiempo. Sus primeras tripulaciones aprendieron esa lección pagando un precio muy alto. El velocista suicida, Convair B-58 Hustler. En 1960 llegó el primer bombardero supersónico de la historia. El Convair B-58 Hustler. Mach 2. Un logro técnico extraordinario. Y un avión que no perdonaba el más mínimo error. La velocidad de aterrizaje era brutal. Los sistemas agotadoramente complejos. El margen entre una misión exitosa y una catástrofe era casi inexistente. Cuando lo retiraron, muchos pilotos respiraron aliviados. Sobrevivir al B-58 era considerado por algunos un logro en sí mismo. El gigante sin alcance, Myasishchev M4 Bison. La Unión Soviética presentó el M4 Bison en 1956 como su primer bombardero intercontinental a reacción. Pero los motores no generaban suficiente empuje.
El alcance real era muy inferior al prometido. Las tripulaciones soportaban horas de vuelo en frío extremo con sistemas poco fiables. El Bison fue relegado rápidamente a roles secundarios. Los pilotos que lo volaron rara vez hablaban de él con nostalgia. El Beagle traicionero, Ilyushin Il-28. El Ilyushin Il-28 entró en servicio en 1950 como bombardero sencillo y robusto. Pero bajo esa apariencia se escondían problemas reales. Motores con apagones inesperados. Protección mínima para la tripulación. Un sistema de eyección primitivo que causó muertes en situaciones que deberían haber sido salvables. Los Il-28 exportados a países aliados tuvieron registros aún peores. Cementerios de pilotos jóvenes mal entrenados en aviones que ya eran problemáticos en las mejores manos. El oso ensordecedor, Tupolev Tu-95 Bear. El Tupolev Tu-95 llegó en 1956 y nunca se fue. Sigue volando hoy. Pero sus primeras tripulaciones vivieron algo cercano al martirio auditivo. Las hélices contrarrotantes generaban niveles de ruido superiores a 140 decibelios dentro de la cabina durante 20 horas seguidas de patrulla. Las pérdidas auditivas permanentes fueron devastadoras. A eso se sumaban vibraciones intensas e incendios en los primeros modelos. El Bear era poderoso. También era implacable con quienes lo volaban. El Lancer problemático, Rockwell B-1B Lance. El Rockwell B-1B Lance llegó a mediados de los 80 tras un programa de desarrollo tortuoso. Abortamientos de misión continuos. Sistemas que fallaban antes de despegar. La turbulencia a baja altura sometía a la célula y a la tripulación a cargas físicas brutales. Años de mejoras fueron necesarios para convertirlo en la plataforma confiable que es hoy. Los pilotos de las primeras unidades lo recuerdan con respeto mezclado con mucha frustración. El cisne blanco indomable, Tupolev Tu-160. El Tupolev Tu-160 es el bombardero supersónico más grande de la historia. Apodado el cisne blanco por sus líneas curvas y su acabado blanco, entró en servicio a finales de los 80. Los motores fallaban. La aviónica daba problemas continuos. El mantenimiento de un avión de esas dimensiones era colosal. Las misiones largas ofrecían poco margen para el error en un aparato que combinaba tamaño, velocidad y complejidad como ningún otro en el mundo. Nunca fue un avión fácil. Y quienes lo vuelan lo saben. El viejo que no muere, Xi'an H-6. El Xi'an H-6 entró en servicio en China en 1969. Motores con potencia insuficiente. Alcance limitado. Aviónica desfasada. Cabinas que castigaban físicamente en misiones largas. Su lentitud lo convertía en un blanco relativamente fácil ante defensas modernas. Y sin embargo el H-6 sigue en servicio activo hoy en 2026. 57 años después de su introducción. Los accidentes en tiempo de paz y los incidentes de mantenimiento que siguen acumulándose demuestran que los miedos originales nunca fueron exagerados.